¿Qué tal, familia de Comunidad Veracruz y Comunidad Poza Rica? En esta mañana reciban un fuerte abrazo y es un honor, como siempre lo he dicho, poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y quiero comentarles que estamos muy contentos porque en este inicio de año hemos visto la mano de Dios, hemos visto el cuidado de Dios y sobre todo estamos convencidos que vienen cosas totalmente nuevas para nuestra vida. Y quiero irme rápido de lleno a lo que he entendido de parte de Dios, poder compartir con cada uno de ustedes, tanto en Poza Rica como en Veracruz, porque estoy convencido que el Espíritu de Dios nos va a hablar y nos va a retar en este inicio de año. Así que quiero platicarte rápidamente, conforme a la luz de la palabra, acerca de tiempos y acerca de temporadas. Y esto es bien importante porque como hombres y mujeres de Dios necesitamos identificar los tiempos y las temporadas en las cuales estamos viviendo en la actualidad. Ahora, no se trata nada más de identificarlas, sino también de poder accionar acorde a lo que estamos comprendiendo, a lo que estamos entendiendo, a lo que estamos discerniendo en la palabra de Dios, bajo la instrucción de lo que es el Espíritu de Dios. Así que quiero que vayamos a uno de los tiempos. Vamos a ver 3 tiempos y vamos a ver el primer tiempo que lo podemos ver a la luz de la palabra en la vida de Moisés. Y para esto quiero que me puedas acompañar. Vayamos a el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Y fíjate lo que la palabra nos va a estar hablando el día de hoy. Y es algo bien importante y te pido que en esta mañana pongas toda tu atención a lo que la palabra, a lo que el Espíritu Santo tanto nos va a hablar, tanto nos va a revelar como nos va a recordar. Y fíjate lo que dice el verso 5 de Éxodo capítulo 3. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Fíjate bien esto. Así como Moisés tuvo ese encuentro, y si podemos recordar un poco, tuvo ese encuentro con Dios en esa zarza que él vio que no se consumía por el fuego, y eso le llamó tanto la atención que se acercó a ese lugar, y cuando llega a ese lugar tiene ese encuentro con Dios y le da una indicación importante: quita el calzado de tus pies. Y esta primera temporada o este primer tiempo, muchos de nosotros o estamos pasando o ya lo hemos pasado. Pero vamos a desmenuzar esto poco a poco. Y este primer tiempo, bajo la indicación de la palabra, que dice quita el calzado de tus pies, es precisamente cuando nosotros conocemos a Cristo. Y cuando le conocemos, traemos un calzado que no nos ha llevado o no nos ha ayudado en ninguna área de nuestra vida. El primer encuentro con Jesús es porque estamos reconociendo que necesitamos de Él. El calzado que estamos quitando como Moisés en el primer encuentro es reconocer que le necesito. En muchas áreas hemos querido caminar bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio deseo, bajo nuestro propio anhelo, bajo nuestro propio criterio, y no hemos reconocido que tenemos una gran necesidad de Dios, una gran necesidad de Jesús. Y este primer tiempo, esta primera temporada, precisamente es eso: que nosotros quitemos ese calzado, reconociendo que necesitamos una intervención de Dios en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente en todo. Como Moisés, muchas veces empezamos a caminar, pero si tú y yo recordamos cómo fue este desarrollo de la travesía de salir de Egipto hacia la tierra de promesa, que fue el llamado que Dios trajo a Moisés. Y ese llamado de ser el libertador de su pueblo, ese llamado de guiar a su pueblo, ese llamado de liderar a su pueblo y meterlos a la promesa llamada la tierra de Canaán, Moisés desgraciadamente solamente vio de lejos la promesa. Como Moisés,
Muchas veces nosotros hemos estado caminando, escuchamos la indicación de Dios, quitamos el calzado con el que llegamos a conocerle, al reconocerle que le necesitamos, pero estamos en una travesía y en un proceso, sí caminando hacia una indicación, pero bajo nuestros propios criterios. ¿Y por qué digo esto? Porque Moisés y el pueblo en la travesía podemos ver una cualidad importante. Tanto Moisés se quejaba delante de Dios, del pueblo, como el pueblo se quejaba de Moisés. Y muchas veces nosotros estamos caminando, estamos direccionando nuestra vida o llevando a nuestra familia, llevando nuestro trabajo, llevando nuestros negocios, llevando nuestra reunión de casa, nuestro grupo de casa, llevando a nuestros hijos, llevando todo lo que Dios nos ha confiado, sí en una dirección, pero bajo nuestro propio criterio. Y desgraciadamente no vamos a disfrutar una promesa. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de estar caminando, sino estar accionando correctamente bajo la indicación que recibimos de parte de Dios. Moisés y el pueblo se estuvieron quejando por 40 años. Vemos a un Moisés que se queja delante de Dios y que ya no aguantaba al pueblo. Moisés se empezó a desgastar, se empezó a consumir, sus fuerzas empezaron a menguar y empieza a transgiversar cierta indicación de parte de Dios para decírsela al pueblo. Como por ejemplo cuando Dios le dijo, hey, habla a la peña para que dé agua, y Moisés golpea a la peña y todavía regaña al pueblo y todavía le dice cosas. Y pues bueno, la fidelidad de Dios se vio porque salió agua de esa peña. Pero la indicación no fue golpearla, la indicación no fue regañar al pueblo, sino solamente habla a la roca, habla a la peña para que dé su agua. Vemos a un pueblo que se empieza a quejar de Moisés, vemos a un pueblo que empieza a estar inconforme con el liderazgo de Moisés. Empezamos a ver a un pueblo que empezó a permitir muchas cosas extranjeras en su proceso, cosas que no estaban dentro de un diseño de parte de Dios, las empezaron a adoptar. ¿Qué es lo que produce la queja, familia de Poza Rica y familia de Veracruz? ¿Qué es lo que produce la queja? La queja produce en nuestra vida el estar comparándonos con los demás. La queja produce el estar comparando a la iglesia, el estar comparando al liderazgo, al pastoreo, el estar quejándonos de la dirección, el estar quejándonos de nuestros padres, en el caso de los hijos, el estar quejándonos de nuestro esposo, de nuestra esposa, en el caso del matrimonio, o del trabajo, de los jefes, de los compañeros, del negocio. La queja nos lleva a criticar, la queja nos lleva a ser competitivos equivocadamente, la queja nos lleva a estar comparando, la queja nos lleva a estar menospreciando lo que en promesa Dios nos ha entregado para disfrutar. Y no nada más para disfrutar, sino que también podamos permanecer en la promesa. Y podemos ver que Moisés no pudo lograr esta primera instrucción. ¿Por qué? Porque sí escuchó a Dios, sí reconoció que le necesitaba, pero empezó a caminar bajo su propio criterio. Yo quiero que puedas identificar este primer tiempo, y si hay alguna área en tu vida que pueda estar en esa posición, es tiempo de modificar. Estamos iniciando un 2026 lleno de promesas, pero no nada más que las podemos ver, no nada más que las podamos disfrutar, sino que podamos permanecer en ellas por generaciones en nuestra vida. Quiero irme al punto número 2 o tiempo número 2 rápidamente, y te voy a hablar ahora de la vida de Josué. ¿Quién era Josué? Era el sucesor de Moisés. Moisés empezó a caminar, como lo dijimos hace un momento, bajo su propio criterio, pero Josué recibe una asignación, la misma asignación que recibió Moisés, la estaba recibiendo Josué. ¿Y dónde podemos ver esto? Y yo quiero que me puedas acompañar precisamente al libro de Josué, capítulo 5, versículo 15. Y fíjate
lo que dice el verso 15. Josué capítulo 5, versículo 15. Dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Qué importante es esta asignación. Y podemos decir, bueno, pues es lo mismo que le habló a Moisés, es correcto, lo mismísimo, la misma indicación, la misma instrucción, la misma asignación. Y dice que Josué también fue obediente como al principio. Moisés fue obediente al quitar el calzado. Ahora, si en Moisés identificamos que el primer calzado es el reconocer que necesitamos de la intervención de Dios, el calzado que podemos identificar en Josué es el que vivió en el proceso por 40 años con Moisés. ¿Y cuál es ese calzado? El calzado de la queja, el calzado de la crítica, el calzado del menosprecio, el calzado de comparar completamente todas las cosas. Pero no pudo haber Dios entregado esta asignación a Josué, no sin antes haberse cumplido, y quiero que me acompañes a Josué capítulo 1, versículo 2. Si no se hubiese cumplido esto, no estuviese la asignación sobre Josué. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1, verso 2? Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate qué importante es esto. Dios le da la asignación, la misma asignación que le dio a Moisés a Josué, porque Moisés no lo logró. ¿Por qué? Porque decidió caminar bajo su propio criterio. Pero vemos a un Josué que le da la misma asignación. Y no pudo haberle dado la asignación sin primeramente haber muerto el Moisés. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos darle muerte al Moisés que hay dentro de nuestra vida, que nos está diciendo que nuestro criterio es el mejor, que nuestro razonamiento es el mejor, que nuestra voluntad es lo mejor, que nuestro carácter es lo mejor a comparación de lo que Dios está hablando. Así que cuando Moisés muere, cuando muere la queja, cuando muere la inconformidad, cuando muere el comparar, la crítica, cuando muere completamente esa actitud, vemos que la asignación es entregada en otro tiempo. Y ese segundo tiempo vemos que Josué obedece. Josué se quita el calzado de esta queja, de esa crítica, de ese comparar. Y vemos que Josué cruza el Jordán. ¿Qué es el Jordán? En el original lo hemos visto infinidad de veces. Tanto en Poza Rica como en Veracruz hemos visto que Jordán significa descender, significa humillarnos. Necesitamos humillarnos, reconocer, pero también accionar en congruencia a la instrucción, a la indicación que Dios nos está dando en esta asignación. Segundo tiempo, fíjate bien, Moisés no lo logró. Segundo tiempo, muere Moisés, entra Josué. Josué empieza a cruzar el Jordán, Josué empieza a derrotar a los gigantes que vivían en la tierra de promesa, que es Canaán de Galilea, y cuando empieza a derrotar a los gigantes, vivía el eteo, el amorreo, el fereceo, todos los que vivían ahí enemigos de Dios, los derrotan. Empieza Josué a conquistar la tierra de promesa, y cuando conquista la tierra de promesa vemos que se dividen las 12 tribus y ahí nacen las 12 tribus y el territorio fue entregado, fue asignado a las 12 tribus. Vemos que Josué sí cumple la asignación, vemos que Josué sí lleva al pueblo, vemos que Josué disfruta la promesa, pero no vemos a un Josué que permaneció en la promesa. Porque después de la asignación a las 12 tribus del territorio, podemos ver que los líderes más jóvenes empezaron a llevar al pueblo a una desobediencia, a un cambio de moral, a adaptar nuevamente las religiones, costumbres y culturas cananeas. Y es ahí en donde se pierde completamente, donde no permaneció
en la promesa. La vio, la conquistó, la disfrutó, pero no permanecieron sus generaciones en la promesa de Dios. Y ese es el segundo tiempo. Probablemente Dios te ha dado la victoria bajo muchas promesas, o te ha dado esa poder, esa autoridad, esa conquista de muchas promesas. Pero de todas esas promesas, de esas tierra de Canaán que Él te ha dado, ¿cuántas de esas promesas y victorias sobre esas promesas has permanecido? Porque no se trata de cómo iniciamos una carrera, y siempre lo he dicho, se trata de cómo terminamos la carrera. ¿Qué sirve poder disfrutar una promesa si mis generaciones no la estarán disfrutando? ¿Cómo estamos iniciando este año? ¿Cómo estamos terminando este año? En este 2026 hay tantas promesas de parte de Dios, pero te lo vengo diciendo a lo largo de este estudio, no se trata de identificar, no se trata nada más de conquistar la promesa, se trata de permanecer en ella. Podemos ver que el tiempo de Josué también tuvo un final. Y el final fue que el pueblo empezó a caminar bajo otra dirección. El pueblo empezó a caminar bajo otra accionar. Y vemos una similitud con Moisés. Al final de los tiempos, en el libro de los jueces, que es donde inicia esa decadencia en el pueblo de Dios, podemos ver que desobedecieron. Al final del día, caminaron bajo sus propios criterios. Identifiquemos este segundo tiempo, familia. Poza Rica, Veracruz, identifiquemos este segundo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en este 2026, en este mes, en esta primicia de año, estemos completamente, sí conquistando promesas, sí disfrutando promesas, pero también permaneciendo en las promesas generacionalmente. Que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos estén disfrutando de lo que hoy estamos conquistando en Cristo Jesús. Y no nada más me estoy refiriendo a hijos naturales, me estoy refiriendo a hijos también espirituales, a esa paternidad que viene de parte de Dios generacionalmente en los territorios de Poza Rica, en los territorios de Veracruz y en los territorios que Dios estará entregando. ¿Por qué? Porque no seremos como un Moisés, porque tampoco seremos como un Josué, sino el reto es parecernos cada vez más a Cristo, menguar nosotros para que Él crezca, para que Él esté siendo en nuestra vida esa formación que Él necesita, que Él desea, que Él anhela en nosotros, y así poder ser esos instrumentos de bendición. Sí, como lo fue Moisés, sí, como lo fue Josué, pero no terminar como ellos, sino que lo que hoy nosotros sembremos con lágrimas, vendremos cosechando con gran regocijo, porque nos estamos pareciendo más a Jesús en este 2026. Y ese tercer tiempo precisamente es con Jesús. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 13, y estoy terminando. Juan capítulo 13, versículo, permíteme, Juan capítulo 13, versículo 4 al 10. Y fíjate lo que dice la palabra. Juan capítulo 13, versículo 4 en adelante. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor,
no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y estoy empezando a cerrar esta enseñanza. En este tercer tiempo hay una gran semejanza en los tiempos que acabamos de ver. ¿Y cuál es la semejanza? ¿Cuál es la semejanza? La semejanza es que está involucrado calzado, que está involucrado pies y que está involucrado una indicación o una asignación. Y en este punto, familia, quiero terminar. En este punto, la gran diferencia la viene a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesús fue quien quitó el calzado de los discípulos. Es quien limpió los pies de los discípulos. Y es quien trajo la indicación y la asignación de lo que estaba haciendo. Este tercer tiempo, la gran diferencia la marca Jesucristo en nuestra vida. Como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, como el todo para que nuestra vida sea totalmente diferente en este 2026 que estamos viviendo. De repente hay Moisés en nuestra vida que necesitamos darle muerte. O hay Josué que de repente conquistamos y disfrutamos, pero no tuvimos ese coraje para permanecer. Pero en Cristo Jesús marca completamente una diferencia, porque no se trata de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, se trata de lo que Él hizo en aquella cruz, marcando una diferencia generacional sobre nuestras vidas, y válgame la redundancia de la palabra, sobre nuestras generaciones. Jesús nos está diciendo, ni como Moisés, ni como Josué, ni como Pedro. Porque de repente el Pedro que hay en nosotros, el Pedro atrabancado, el Pedro que quiere hacer su santa voluntad, como todos los demás. Dice el Señor, Pedro, no es como tú quieres, no es cuando tú quieras, no es en el tiempo que tú quieras. Es cuando yo te estoy dando la asignación, cuando yo te estoy quitando el calzado y cuando yo te estoy lavando los pies. Y esto nos habla de tiempos nuevos, pero con una gran diferencia que la marca nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aprender a identificar los tiempos en los cuales nos podemos encontrar, pero de quitar la queja, quitar el conformismo y ser agradecidos con el Señor. ¿Y qué es ser agradecidos? Lo que estamos viendo hoy se llama primicias y gratitud. Y podemos ver que los tiempos marcan una diferencia en nuestra vida. O no conquistamos las promesas que ya sabemos que nos pertenecen, o conquistamos las promesas y las disfrutamos, pero no se vuelven un legado, no se vuelve algo generacional. O dejamos que nuestro Señor marque la diferencia en nuestra vida y no hay cómo pagarle más que ser agradecidos en su presencia. Necesitamos matar al Moisés, al Josué y al Pedro que puede existir dentro de nosotros y tomar la decisión de abandonarnos en la presencia del Señor para que Él tome cuidado y control en nuestra vida. Y por último, el último verso que quiero que leamos es Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 en adelante. Y aquí va a marcar una gran diferencia. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con Pedro? Ellos tenían su propio criterio. Ellos tenían su propia prudencia.
Pero fíjate cómo marca la instrucción un cambio en la vida de aquel que decide accionar acorde a la palabra. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate es confía en Jehová, confía en Dios, confía en Jesús, confía en esa palabra que estás recibiendo el día de hoy. No confíes en el pastor, no confíes en la iglesia, no confíes. El único que salva, que sana, que restaura y que cambia vidas se llama Jesucristo. Fíate de Jesús, fíate del Espíritu de Dios, fíate del Señor, confía completamente en Él. Dice, de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, no critiques el liderazgo, no critiques tu iglesia, no compares tu iglesia, no compares tu pastoreo, deja de estar caminando en esa queja. Confía en Jehová, confía en Dios, confía en Jesús, confía en el amado y maravilloso Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos está introduciendo en un 2026 en donde hecho está, en donde en su presencia se consolidan todas las cosas generacionalmente para ti y para mí. Dice, deja de estar caminando en tu propia prudencia, en tus propios criterios, en tu santa y sagrada voluntad. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando dice reconócelo es que en todo lugar y en todo momento identifiques que Él está contigo. Sean momentos buenos, sean momentos malos. Porque aún en los momentos malos, cuando tú reconoces a Dios, a Jesús, cuando tú, reconoces al Espíritu Santo, dice que hay una promesa y Él enderezará tus veredas. O sea que si vamos caminando mal, pero estamos reconociendo, Dios, ayúdame porque esto no me está saliendo bien. En ese momento, en ese instante, el Espíritu de Dios vendrá y te recordará una palabra, te recordará un mensaje, te recordará un verso que te estará redireccionando hacia ese lugar en donde sí o sí disfrutarás, conquistarás y esa promesa será generacional para tu vida. Versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, no seas necio. No camines otra vez en tu propio criterio, en tu propio razonamiento. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y hablar de temer a Jehová no es de tenerle miedo, habla de honra. Cuando tú y yo estamos honrando, cuando tú y yo estamos poniendo en alta estima la presencia de Dios en nuestra vida, cuando tú y yo estamos priorizando a Dios en nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestro ecosistema pudiese ser de cualquier temporada, pero nuestra vida estará disfrutando, conquistando y enseñando a nuestras futuras generaciones que todo es posible en Cristo, disfrutar esa promesa para que nuestras generaciones espirituales, naturales, lo estén llevando a más siempre. Dice, apártate del mal. Muchas veces estamos pidiendo, Señor, apártame de estas compañías que no me nutren, que no me ayudan, o apártame de estas cosas que son una tentación. Jamás Dios te va a apartar de eso. Tú y yo necesitamos tomar la decisión de apartarnos, escrito está. Apártate del mal, dice. Verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando tú y yo estamos accionando en el verso 7, tu vida natural, tu cuerpo empieza en una restauración total. Oh, pero ¿cómo es posible que yo no he estado haciendo nada malo? No estamos hablando nada más de hacer cosas malas, pero ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos maquinando en nuestro corazón? Aquellas cosas que sabemos que están mal. Y volvemos al punto de Moisés, la queja. Volvemos al punto de Josué, la queja. Volvemos al punto de Pedro, la queja. Necesitamos dejar de criticar, dejar de quejar, dejar de comparar y accionar a la voluntad de Cristo. Versículo 9
Y aquí vuelvo a tocar el punto de la honra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hablando de honra, y lo vuelvo a repetir, estamos hablando tanto de primicias como de gratitud. Y cuando hablamos de primicias y de gratitud, estamos hablando de honra. Cuando tú y yo aprendemos a honrar, es poner en alta estima la presencia de Dios. Y hay muchas formas de honrar. Podemos honrar a Dios en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar. Pero lo que está hablando también la palabra en este punto es honrar al Señor con los primeros frutos, con nuestras primicias. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, los primeros frutos de tus cosechas. Y hay una promesa en coacción a esta acción. Y es el versículo 10, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué importante es esto, familia. Cuando tú y yo aprendemos a quitar la queja. Cuando tú y yo nos empezamos a identificar en el tiempo del cual la palabra nos está hablando, que es el tiempo número 3, o en el tiempo en que nos abandonamos en la voluntad de Jesús. Ahí completamente nuestra vida no tiene otra opción más que ser agradecidos en la presencia de Dios. Y una forma de ser agradecidos es honrando. Y la forma de honrar es con nuestras primicias. ¿A dónde quiero llegar? La honra transforma completamente a toda una generación. Y la forma de honrar de Proverbios 3 es con nuestros bienes y con nuestras primicias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro salario, con nuestro fruto de nuestro trabajo, que se traduce en un tema financiero. Y es ahí donde Dios quiere hacer que tú y yo caminemos en esa honra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo honrar con primicias que dar lo que sobra. No es lo mismo tener en alta estima la presencia de Dios y trayendo esa ofrenda, esa primicia, diezmos, ese recurso a Dios, sabiendo que eso estará impactando. No a Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata, sino estará impactando nuestro corazón de cómo la fidelidad de Dios empieza a manifestarse en una magnitud mayor por un corazón que aprendió a dejar de quejarse, pero aprendió también a saber ser agradecido y honrar en un tema financiero a Dios. La honra, en este punto, te lo dije hace un momento, transforma vidas. Pero cuando yo doy porque tengo que dar, cuando doy porque me están diciendo, cuando doy sin honra, no hay una consecuencia transformadora. Y escuchaba yo al pastor Josué que dijo algo que me bendijo mucho estos días. Decía que el dar limosna no transforma vidas, pero el honrar con nuestros bienes y nuestras primicias transforma generaciones. Hay un principio que lo dice el libro de Samuel. Dice que Dios honra a quienes le honran. ¿Cuántos queremos ser honrados en el formato de Proverbios 3? ¿Cuántos queremos disfrutar de esa honra? De tener bienes, de tener riquezas, de tener primicias, de tener grandes cosechas en nuestra vida, pero también en nuestras generaciones. Yo creo que todos diríamos. Comunidad Poza Rica, Comunidad Veracruz, yo creo que todos estaremos anhelando ese tipo de honra. Bueno, no demos limosna. Honremos a Dios con nuestras primicias. La Biblia dice, otro principio dice, si la primicia es santa, lo será la cosecha restante. ¿Cómo quieres que sean tus cosechas en este 2026? Armando y su familia quiere que sean completamente en una abundancia, santas, apartadas para los propósitos de Dios, no bajo mi propio criterio, no bajo mi propia sabiduría, no bajo mi propia opinión.
sino, Señor, me hablas de honra y honra en finanzas, te entrego mis primicias. Entrego, Señor, la parte que te corresponde. Entrego, Señor, lo que tú me estás pidiendo. Porque cuando yo estoy caminando en esa honra, Señor, tú también me honras. Y cuando Dios honra, rompe completamente cualquier expectativa. Así que en este 2026, y quiero que digas tu nombre, el nombre de tu familia, en este 2026 la familia Tijerina Rangel disfrutará de una expectativa de reino conforme a la honra en el área financiera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así lo declaro para ti, comunidad Poza Rica, comunidad Veracruz, lo declaro para tu vida. Amén. Y con esto concluyo. Es un tiempo de dejar de quejarnos. Es un tiempo de dejar de criticar. Es un tiempo de dejar de comparar. Es un tiempo de aprender a ser agradecidos y honrar a Dios en todo punto. No es nada oculto y ustedes saben la situación por la cual estamos atravesando mi familia y yo. La salud de mi esposa. Y al principio Dios me empezó a hablar mucho de esto que yo te acabo de comentar. Pude haber tomado una actitud de queja de por qué Dios nos está pasando esto, por qué, Señor, mi esposa está atravesando un problema de salud, por qué, Señor, al verla veo que no hay un avance y hay una desesperación y por qué lo estás... Pude haberme quejado, pude haberme comparado, pude haber comparado la vida de otros pastores y decir por qué ellos están bien y por qué nosotros estamos atravesando esto en el inicio de un 2026 cuando tú estás hablando de promesas. Pero Dios nos habló, Dios nos dijo esto que te estoy compartiendo y lo único que nosotros hemos decidido hacer es quitar el calzado. Hemos decidido dejar que Jesús también nos quite el calzado, nos lave y que lo que Él nos está entregando y nos está permitiendo vivir va a ser generacional. Nuestra vida no se acaba aquí, nuestra vida inicia en Cristo Jesús. Y esto lo estamos disfrutando. No ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil, ni para mis hijos, ni para mi esposa, ni para mí. Sin embargo, no hemos dejado de ver cómo las promesas de Dios se cumplen en el sí y se cumplen en el amén. Así que, familia, te digo esto, no porque me lo platicaron, te lo estoy compartiendo porque lo estoy viviendo. Y no hay mejor lugar, no hay mejor momento que el que estamos atravesando hoy en día. Porque Jesús está quitando calzado, está lavando nuestras vidas, está dándonos indicaciones y estamos coaccionando a la indicación donde somos limpios, mi familia y nuestras generaciones, en donde veremos promesas generacionales en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo te animo. Concluyo, yo te animo que pongas en tu corazón el poder caminar en un corazón agradecido a Dios. Yo te voy a pedir que los anfitriones estén atentos. Si tú necesitas un sobre para que te lo puedas llevar a casa y estés orando a Dios para que Él esté hablando a tu corazón y poner tu primicia, lo puedas hacer. O si tú llevas tu primicia ya, la traes ahorita, en este momento, pide un sobre a los anfitriones y ellos te estarán entregando un sobre para que puedas entregar tu primicia. Pero sí te quiero pedir un favor, ponle primicia ahí en el apartado de primicia. ¿Por qué? Porque vamos a orar y vamos a estar orando todo lo que resta del mes por las primicias de una forma conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Así que prepara tu corazón para ser agradecido con Dios, prepara esa primicia a Dios y deja que el Espíritu Santo esté llevándote a la conquista, a disfrutar la promesa, pero también a que permanezcas tú y tu casa en la promesa de Dios. Te mando un fuerte abrazo, Dios les bendice en gran manera y dejo tanto a Poza Rica, a Veracruz, que sigan con el rol de servicio, no sin antes terminar con una oración. Padre, hoy quiero darte gracias en esta tarde ya por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos identificar el área o el tiempo en el cual estamos parados. Queremos estar en ese tercer tiempo,
en donde tú nos quitas calzado, en donde tú nos lavas, en donde tú nos das indicaciones, en donde nuestro corazón, Señor, se torna en un corazón agradecido, honrando tu presencia a través de honrarte, Señor, con nuestras primicias. Hoy queremos entregarte nuestros diezmos, pero también queremos entregarte nuestras primicias. Te damos toda la gloria, papá, porque tú eres digno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice, comunidad Poza Rica. Dios te bendice, comunidad Veracruz. Vamos a estar recibiendo primicias a partir de hoy, el próximo domingo 18, el próximo domingo 25, y aún vamos a extender el tiempo hasta el próximo domingo, que es el 1 de febrero o 1 de febrero. Y todos los que lleven primicias estos domingos se estarán apartando las primicias, porque vamos a orar por todas en un solo formato, para que el Señor esté derramando bendición tras bendición conforme a lo que acabamos de ver. Dios te bendice, te mando un fuerte abrazo. Bye, bendiciones, familia.